Muy buenas noches a todos, muy buenos días también si estás en otras latitudes y muy buenas tardes. Vamos a iniciar con este video. Compártelo con todos tus amigos. ¿Y cómo están todos? Espero se encuentren sumamente bien. Hoy vamos a compartir una información importante para todos y es vital que pues me ayuden a dar a conocer esta información que quiero regalarles a ustedes la noche de hoy o la mañana de hoy también, porque si estás en Asia, pues lo más probable es que este video sea ya casi de día por allá. Y también para los que están en otras latitudes, una feliz tarde. Quiero decirles algo. Nosotros estamos sobre el protocolo de Ethereum y estamos así de que la SEC Terminator apruebe el ETF de Ethereum. Si eso sucede, ustedes saben cuál va a ser la cifra que puede llegar la criptomoneda Ether dentro de Ethereum. Pues les voy a dar la información. Como ustedes saben, One Ecosystem es un token ERC20 creado en las profundidades de Ethereum con un contrato inteligente, y este contrato inteligente se llevó a las alturas del plasma de la cadena de bloques de Ethereum, donde la compañía Polygon utilizó esta tecnología de plasma y creó esta nueva cadena de bloques que opera en capa 2 y que es sumamente rápida. Quiero informarte que si la SEC Terminator aprueba el ETF a futuros de la cadena de bloques madre de la cual pertenecemos nosotros como proyecto, pues vamos a alcanzar cifras enormes de valor en lo que se refiere a el Ether, que es la criptomoneda de esta cadena de bloques. Muchos dicen que de aprobarse este ETF al contado de el Ether, que es la criptomoneda de la cadena de bloques de Ethereum, pudiéramos ver que fácilmente pudiera alcanzar los $10,000 por cada Ether. Quiere decir que las cosas se van a poner sumamente interesantes para nuestra cadena de bloques madre. Eso le va a dar más poder, va a ser mucho más robusta, y todos los proyectos que estén utilizando esa tecnología se van a sentir más seguros porque van a tener un Ether a un super precio. Y quiero decirte que no hay un límite para la cantidad de Ether que pueda generar esta cadena de bloques. Desde hace mucho tiempo ellos tomaron la decisión de tratar de ir quemando los Ether para reducir la cantidad de circulante en el CoinMarketCap. Y hasta donde tengo entendido, eso sigue. Todos los días ellos siguen quemando la cantidad de circulante. Esto eventualmente con el tiempo va a hacer que el precio suba. Pero si los ETF al contado de la cadena de bloques de Ethereum lo aprueba la SEC Terminator, pues esto va a hacer que todo el mercado comience a aumentar. Y por ende, todos los proyectos conectados a la cadena de bloques de Ethereum van a empezar a también a coger fuerza. Tenemos a Uniswap, que es nuestro exchange, está utilizando tecnología de Ethereum. También va a haber un beneficio para Polygon, que es nuestra blockchain, yo diría padre, porque en las alturas del cielo, ahí donde está en este preciso momento OS, porque decidimos ir a utilizar la tecnología de plasma
y como ustedes saben, esta tecnología permite realizar 65.000 transacciones por segundo, superando a Visa y a Mastercard, que si acaso rayan las 44.000 a 45.000 transacciones por segundo. Entonces, positivo. Si la SEC aprueba esto, todos los proyectos conectados con Ethereum, en cierta forma, van a tener como un sello especial que les dice: la blockchain madre de ustedes está aprobada por el gobierno de los Estados Unidos. Quiere decir que muchos de los proyectos que están conectados con Ethereum, eventualmente podríamos decir que tienen, como quien dice, la puerta abierta para entrar a ese mercado de una forma más flexible. Igual o es porque como estamos conectados con Polygon y Ethereum, pues tenemos nuestra blockchain en Polygon y por ende pues hay una conexión con Ethereum abajo en las profundidades. Ok, voy a abrir el compás para que ustedes hagan todo tipo de preguntas en este espacio de Luxor TV y pongan los signos de interrogación y con gusto yo les voy a responder lo que quieran ustedes de One Ecosystem, lo que quieran saber de lo que puede suceder a futuro, porque muchas cosas pueden pasar, pero yo le pongo el lente de mi cámara y comienzo a darle una proyección a la información desde mi ángulo de visión, ¿ok? Muy importante, no de la compañía, porque la compañía tiene su agenda, pero como estamos utilizando tecnología blockchain, todo esto se interconecta con lo que ya existe en otros proyectos y podemos como tener una idea de una ruta hacia donde iríamos con One Ecosystem. Si fuera que ellos hubieran creado una blockchain propia, como fue en sus inicios, ellos decidieron no usarla más, se llamaba Phoenix, y eventualmente dejaron esa blockchain y no la lograron desarrollar ni activar como lo es Ethereum o la blockchain madre de Bitcoin y de otras cadenas de bloques. Bueno, eso quedó ahí stand-by. Pero la compañía decidió, después que pasó el invierno, hacer un salto radical y utilizar todo lo de Ethereum. Al día de hoy, pues estamos en Polygon y como les dije, pues si quieren hacer algún tipo de pregunta, aquí estoy. Beiro, José Miguel, Elin Noé, Rafael, Luis, John, Alex, Rodolfo, Eric Núñez, el tocayo, Luis Fernando, Manuel y VM Manu. También nos envía saludos. Si tienen preguntas, recuerden poner el signo de interrogación porque acá a la distancia, si no veo eso, se me complica un poco y no puedo responderles. Están a tiempo para hacer todo tipo de preguntas. Y como yo les decía, la noticia es clara. Pues la SEC Terminator está a punto de aprobar ese ETF. Yo no sé qué va a pasar con más de 4, pero como ustedes saben, ya Bitcoin tiene su ETF aprobado y se fue a los 70.000, rompiendo el máximo histórico. Ahora está como en unos 68.612, justo en este preciso momento que estoy haciendo este video. Pero puede pasar que los ETF de Ethereum al contado puedan, como quien dice, ser aprobados. Grayscale y Coinbase se reúnen con la SEC para los ETF de Ether al contado. Por cierto, Coinbase es un exchange en Estados Unidos que tiene la aprobación de ese país para hacer todo tipo de transacciones de forma legal, de forma ordenada, como tiene que ser. Y pues es el exchange más importante de los Estados Unidos. Por eso fue que a Binance pues no le dieron la oportunidad de ser algo parecido a Coinbase y le pusieron una multa muy alta. Y bueno, ya no están operando en Estados Unidos, pero sí en otras partes del mundo. Pregunta, hagan su pregunta. Dice que se cayó la señal. Bueno, ahora mismo, según lo que observo, tiene buena velocidad, está a buen ritmo y la señal está estable. Me comentan si sienten que hay un delay o no me escuchan. Me dicen por favor.
Pregunta acá Cristian, desde ese ángulo de visión, ¿cuándo se podrá hacer transacciones a otras wallets? Bueno, Cristian, te informo que nosotros estamos en el proceso de despliegue. Mientras se esté haciendo un despliegue a la cadena de bloques de Polygon, de la cadena privada de Ethereum, con ese contrato inteligente a Polygon, mientras estemos en ese proceso de despliegue, no se pueden definir muchas cosas todavía hasta que ese proceso termina. ¿Cuándo termina? Pues aproximadamente como el 22 de marzo. El sistema arroja una información como de 11 días aproximadamente. Y eso es lo que queda. Casi nada. Entonces, si tú no has hecho el salto, sería bueno que lo hicieras y quedarás ya en Polygon. Algunas preguntas de muchos socios a través de YouTube me dicen que por qué hay que pagar eso, que por qué eso no es gratis. Eso fue un acuerdo que hizo la compañía con Polygon. Ellos acordaron una cifra, esto es lo que va a costar, y así se negoció eso. Entonces, ahí, si no lo quieres hacer, no es obligatorio, no lo hagas, pero lamentablemente, pues, no vas a poder realizar ningún tipo de transacciones después que todo esté en Polygon. Se cierra y se hace una contabilidad del libro mayor de cuántos somos en total. Pregunta acá de José Miguel. ¿No tienes información de si habrá transmisión en vivo de Malasia? No tengo información de eso todavía. Estoy hablando con unos líderes de Latinoamérica que van para allá, que si pueden darnos información de lo que ellos están percibiendo desde el mismo evento, pues ellos me mandarán videos que yo después hablaré del tema y les podré entregar materiales a ustedes. Es un poco complicado porque el 18 de febrero del 2023, cuando lanzaron la blockchain a público, pues nos enteramos un poco tarde, pero la información sí fue dada al canal y no había transmisión en vivo. No sé si este año lo hagan, ya nos enteraremos si será posible eso. Dice Wari, ¿qué opinas de lo que ha salido de X personas con el CEO de la compañía? Bueno, esa información que salen diciendo por allí, yo pienso que ya es una información bastante vieja. No creo que sea reciente de hace un día. Es información que era privada antes y creo que le activaron la opción en YouTube para hacerla pública y está circulando por allí, pero ¿qué podemos hacer? Siempre hay situaciones que cuando un líder se va, pues siempre se genera una situación ahí que no es armoniosa y pues terminan diciendo cosas y cada quien puede dar su opinión, ¿no? El proyecto sigue avanzando, esto no lo detiene nada, esto es un proyecto que eh, es más grande que los mismos líderes, es un proyecto que nos sobrepasa a todos. Hay una mano invisible que mueve este proyecto, que nunca va a dar la cara, no sabemos quién es o quiénes son, es así como un tipo de proyectos tipo como Bitcoin, Satoshi Nakamoto, nadie sabe quién es, cómo movieron eso y tiene sus razones de ser, yo entiendo por qué eso algunas veces tiene que ser así. Nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo, cumplir nuestra parte como IMA y hacer el salto a Polygon, no queda de otra. Y el que pueda acumular la mayor cantidad de OEs y ser un holder de OEs para todo lo que viene, vale la pena que traten de aprovechar este momento, porque después ya no va a ser igual, ¿no? Créeme que cuando ya One sea tan líquida, nadie la va a querer dar a un precio menor de lo que está en el mercado y de lo que te la pueden canjear de una manera instantánea. Voy con alguna otra pregunta por acá. Drive PC dice: hola, buenas noches, señor Iris, saludos desde Argentina. Si liberan las monedas One, se tiene que utilizar el gas para poder pasarlas a otra billetera. Siempre que vayamos a mover un token ERC20, tenemos que usar gas. Dependiendo de la blockchain donde esté ese token ERC20, el costo de mover de una wallet a otra lo define la cadena de bloques.
En este caso, como ya no vamos a estar en Ethereum, porque Ethereum se va a cerrar, todos vamos a estar en Polygon. Pagaremos el costo de Polygon, que es muy económico mover cualquier tipo de token RC20 en esa blockchain. Ese es un beneficio que vamos a tener todo. Por eso es muy importante que sepan que el CEO de la compañía nos dijo a todos en un newsletter, que lo voy a buscar mientras converso con ustedes, que él nos va a empoderar, la compañía va a empoderar al usuario, al IMA, con mucho poder. Esto significa que eventualmente todos nosotros vamos a tener acceso a los tokens, pues, de una manera como lo puede tener cualquier proyecto al día de hoy. Todo eso producto de qué? De ir a público. La blockchain es la que está pública al día de hoy, pero eventualmente irá a público también el mismo token, porque eso es así. No queda de otra, no puede estar por más tiempo enjaulado. Y no estoy hablando de que tenga 8 años este token. Este token dio sus pininos el 18 de febrero. El concepto de la blockchain pública se lanzó el 18 de febrero del 2023. Y los primeros pininos del token OES con USDT se dieron a finales del mes de septiembre en el 2023. Quiere decir que solo tenemos como 6 meses de que la compañía está haciendo alguna especie de intercambio, probando Uniswap, y eventualmente ellos tienen que abrir eh, todo. Tienen que descentralizar todo porque de eso se trata. Y eso es importante que ustedes lo sepan porque eh, esto no lo detiene nadie. ¿Ok? Voy a mostrar aquí la información que nos dio en el newsletter porque pues ya no queda casi nada de tiempo. Y el CEO dice, abriremos todos nuestros proyectos al mundo y le daremos poder a los usuarios. Se lo voy a marcar y quiero que lo lean. Eso es público. Este newsletter es público. Esto no es algo que yo lo estoy inventando. Dicen, abriremos todos nuestros proyectos. Quiere decir que la compañía tiene varios proyectos. Ya ustedes saben cuáles son. Si van a oneecosystem.eu van a poder observar todos los proyectos que están allí. Pero dice que van a abrir todos los proyectos al mundo. No a los IMA de forma privada, sino al mundo. Y daremos el poder a los usuarios. ¿Quiénes son los usuarios? Toda la comunidad de One Ecosystem. Tú, yo, todos. Entonces, esto es lo que viene. El uso de la plataforma Polygon garantiza una seguridad alta y completa y aumentará la escalabilidad y soberanía de nuestros proyectos con S y garantiza beneficios muy importantes. Quiere decir que este gran paso se va a dar en Malasia. Nos van a dar la información y tenemos que esperar que ellos anuncien todas las cosas nuevas en ese magno evento. Después de allí tendremos una mejor información, un mejor concepto de las cosas y sabremos hacia dónde vamos. Pero lo más triste va a ser que cuando ellos den esta información, el que no hizo el salto a Polygon lo va a lamentar. Porque la blockchain se va a cerrar el 22 y cuando den estas buenas noticias, si tú no has hecho el salto, te vas a sentir muy mal. Porque pensarás tú, bueno, más adelante la compañía va a dar otra oportunidad. Y tengo que decirte que eso no va a ser así. No va a haber otra oportunidad, porque una vez que se cierra una cadena de bloques privada, automáticamente va a quedar solamente una, la pública. Y todo se va a liberar. Se van a abrir todos los proyectos al mundo y se le va a dar el poder a los propios usuarios. Quiere decir que los propios usuarios van a tener acceso a ese poder digital.
que es un token RC20, y aquel que tenga muchos tokens RC20 tendrá mucho poder. Y al día de hoy existen dos clases de millonarios, los millonarios en fiat y los millonarios en criptomonedas. También existen los multimillonarios en fiat y los multimillonarios en criptomonedas. Pero hay uno que son los multimillonarios híbridos que tienen suficiente poder de compra de ambos universos. ¿Ok? ¿Tú en cuál te encuentras en este preciso momento? Pues yo sé que muchos de ustedes están en los millonarios que son criptográficos. Y eso es una nueva era de millonarios que van a hacer con este proyecto y con otros que al día de hoy pues han compra. Voy por acá, dice, ¿cómo paso a Polygon? Bueno, para eso tengo un video en el canal y ahí explico cómo hacerlo. Voy a postearlo en el enlace de YouTube para que quedes claro con eso. Y ahí te cae la información. Ya lo estoy pegando para todos aquellos que necesiten ese dato, porque el tiempo se agota. Voy con preguntas por acá. Dice Diego, saludos desde Argentina, me envía saludos. Florencio Varela, Argentina. Quería hacer la siguiente consulta. Si uno es tenedor, ya puede recibir los guanes que se compraron a sociedad. Bueno, todo eso depende, porque si tú compraste guanes porque entraste en un Power Pack, bueno, tienes que hablar con el dueño del Power Pack. Lo importante es que el Power Pack lo hayan pasado a Polygon. Si no lo hicieron, van a perder todo. Entonces, los dueños de Power Pack tienen que hacer ese salto. Tienen 11 días para hacer ese salto. De no hacerlo, pues van a perder todo ese poder de compra. Y se les va a complicar las cosas. Dice, gracias por su tiempo en hacer estos videos para estar informados. Espero algún momento conocerlo en Panamá. Claro que sí. Créanme, supongamos que ya esto es hipótesis de un youtuber con imaginación creativa y que va a especular sobre un tema que no está confirmado por la compañía, es un invento mío y como soy creativo y este es mi propio canal, pues yo voy a hablar de ese invento. Supongamos que la compañía en Malasia nos diera la sorpresa pues del One Voyage, el One Vita, el One Forex, Deal Shaker, quizás algunas mejoras y muchas otras cosas más. Imagínate tú si lanzaran el One Voyage, como nosotros hemos soñado siempre, que se puede utilizar todo ese One Voyage con OS, sería fabuloso, ¿no? Y hacer la red también del One Voyage para aquellos que les gusta el network marketing. O utilizar toda la tecnología desarrollada por One Forex y poder utilizar ese aplicativo, sería fabuloso. Ojalá pudiera pasar eso, pues que todo se pudiera lanzar, como dice el CEO acá, que abriremos todos nuestros proyectos al mundo. ¿Ok? Puede ser que hayan proyectos que ni siquiera sabemos nosotros que los van a lanzar al mundo y nos vamos a enterar en Malasia, yo no sé. Y daremos el poder a los propios usuarios. El uso de la plataforma Polygon garantiza una seguridad alta y completa, dice. Dice, blockchain es una tecnología revolucionaria que ha transformado el mundo. Lo utilizan empresas, gobiernos y grandes corporaciones para optimizar sus procesos y mejorar la productividad y rendimiento con mejores soluciones. Y ya somos parte de esta revolución. No te pierdas esta ventaja. Sé el creador del nuevo mundo gracias a One Ecosystem. Sé parte de esta nueva revolución
y conviértete en un nuevo creador de mundos gracias a la tecnología de One Ecosystem. Podemos transformar el mundo con esta tecnología porque tú has creído, porque has estado firme y porque has hecho el salto. Por ahí el que no lo haga, bueno, ya no podemos hacer nada. Voy por acá con más preguntas, signo de interrogación, por favor. Hagan sus preguntas. Dice Diego, Eric, ya ambos realizamos el salto a Polygon. ¿Se puede traspasar los ones? Claro que sí. Si tú estás en Polygon ya en este preciso momento, tú puedes pasar los ones a otra cartera dentro de One Ecosystem. Solo necesitas el gas. La compañía regala 500 de gas por cuenta y puedes transferir esos one. ¿Cómo va a ser el proceso de transferir los one a las carteras públicas? Bueno, cuando las carteras públicas salgan ya tendremos la información de cómo será esa historia. De momento, lo único que yo pienso es que salir del castillo de One Ecosystem a las carteras, pues tendremos que pagar el gas de ese castillo para ir afuera. Una vez que estamos afuera, bueno, ya ahí tú te moverás con el valor del gas público, porque existe el gas privado dentro de One Ecosystem, tiene un costo, y va a existir el gas público, que es el que paga todas las personas que utilizan Polygon. Así es como va a ser eso. José David dice, saludos desde Tierra Blanca, Veracruz, México, y buenas noches. Buenas noches, José David. Por acá, Guadalupe también nos envía saludos desde México. Está la gente de México conectada. Saludos a todos por allá. Andrés Hernández dice, buenas noches, don Eric. Y los power paquetes. ¿Necesitarías gas para transferir? Necesitas gas para transferir. Ya sea Power Pack. Quizás los nuevos paquetes New Life quizás no necesiten los gas porque eso ya viene incluido en el paquete. Es más fácil la distribución. Pero los paquetes viejos sí necesitan gas. Los nuevos, hay algunos que vienen ya con el gas incluido. Gustavo nos envía saludos de Popayán, Colombia. Hagan sus preguntas. Seguimos por acá con más información. Y bueno, yo tengo que decirles algo. Después del evento de Malasia, pues se van a activar mucho las ferias de DealShaker. Vamos a ver cómo sale todo en ese evento. Y esperemos pues que la información que nos vaya a dar la compañía podamos procesarla en este canal y dársela a ustedes de una forma simple y entendible. ¿Okay? Eso es lo que estamos esperando. Voy con más datos por acá. Quiero que observen esto. Aquí en el portal web yo soy one.com tenemos incrustado el API de DEX Screener con el sistema de paridad de One con USDT. Quiere decir que tú puedes ver la verdadera transacción de Uniswap utilizando nuestro token One con la criptomoneda USDT y ver todas las transacciones que se están realizando. Eso gracias a que logramos incrustarlo dentro del portal de yo soy one.com. ¿Y por qué hice esto? Para evitar el plagio, porque hay otras transacciones de DEX Screener que se están haciendo dentro de ese exchange, pero que no tiene que ver nada con nosotros, pero tiene el mismo nombre. Entonces, para evitar ese dolor de cabeza, es mejor que ustedes entren aquí directamente. Y si después de aquí quieren ir a DEX Screener directamente, lo único que tienen que hacer es irse al final y darle un clic aquí, ¿ve? Donde dice DEX Screener, y de ahí automáticamente, déjenme acercarme, de ahí automáticamente los lleva a el sitio web. Observen. Como pueden ver, está conectado con Cloudflare, que es el sistema que también One Ecosystem tiene. Observen, ¿ve? ¿Lo están viendo? La mayoría de los exchange, la mayoría de los sistemas que tienen que hacer este tipo de cosas están conectados con esta plataforma de protección, básicamente para evitar cualquier hackeo, para evitar cualquier tipo o daño de
fondos, robo de fondos, tenemos a esta plataforma de Cloudflare. Ok, ahí se quedó. No avanzó. Voy a darle un reload a ver si carga. Y ya cargó, ¿ves? Lo están viendo. Pero bueno que se haya quedado porque así ustedes comprenden por qué a muchos les sale la X en Estados Unidos. Y es porque este sistema está bloqueando el IP porque ha notado algo extraño en el KIRS de la persona registrado y la ubicación de donde la persona está conectándose. Ok. Y vamos a observar aquí los top holders, ok. Que en una clase anterior, pues yo les dije a ustedes que esto estaba pasando, ¿no? Todavía están allí esperando como que esto avance, ¿no? De momento, pues se ha quedado ahí stand-by, pero eventualmente vamos a ver si mañana se retoman las transacciones nuevamente. Tenemos acá un delfín y varias ballenas que están aportando capital a este pool de liquidez. No sabemos si este pool de liquidez lo van a dejar allí ya hasta que venga el evento de Malasia o es solamente la actividad de este mes de marzo. Ya veremos qué pasa, vamos a darle seguimiento. Si no pasará nada mañana o pasado, bueno, ya sabemos que fue otra prueba que hizo la compañía, salvo que esta vez habían 6 traders ahí trabajando en ese pool. Algo interesante que por lo general siempre había uno que era la misma compañía, ahora notamos la opción de 6. Vamos a ver qué pasa más adelante con esta información de Uniswap y el trade que está haciendo con USDT y con WAN, que es nuestro token. Ok, básicamente esa es una información importante para ustedes. Aquí tenemos este dato, dice que al día de hoy la cantidad de tokens pues que se han recogido pues como información de estos 100 holders que son los que más tienen es casi el 64%. Un total de 160.000 millones de OEs. Es una cifra alta, ¿no? Pero es buena. Porque si ustedes van a ver la blockchain pirata que han sacado por allí, pues no tiene nada. Esto es real porque son carteras que tienen una dirección IP, que están en alguna parte del mundo y que hay un ser humano detrás que tiene esos WAN holdeados, guardados allí para cuando la compañía nos dé el empoderamiento y podamos entonces darle uso a estos OEs de forma descentralizada. Eso viene a futuro. Ok, voy con alguna otra pregunta por acá. Voy a irme al final porque se han acumulado. Dice Andrés. Pues ya esa pregunta te la respondí de los Power Pack. No veo ningún otro tipo de pregunta. Bueno, tenemos que esperar. Me comentan si la señal está clara y en constante movimiento. Espero que sea así. El video lo estoy grabando para evitar problemas como la última vez que estaba haciendo la transmisión y el video salía cancaneado. La voz sí estaba fluida, pero la imagen estaba un poco robotizada. Y cuando esos videos están así, no me gusta dejarlos en el canal porque quiero que todo salga lo mejor posible. Para evitar eso, tengo un backup de respaldo. Si esta transmisión notara que tuviera ese tipo de problemas, la tumbo y la vuelvo a subir. Ahora estamos haciendo ese tipo de respaldo para evitar que eso suceda. Bueno, yo quiero darles las gracias a todos ustedes por su atención. Recuerden regalarme un me gusta, activar la campanita de notificaciones para que se enteren cada vez que estoy en un video en vivo, transmitiendo desde la República de Panamá al mundo entero. Y recuerden suscribirse al canal, que es completamente gratis. Solo tienen que apretar el botoncito y con eso me van a ayudar un montón. Bueno, será que nos vemos pronto. Cuídense.